atento a buscar Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2, versículo 8 al 15. Dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe, que nadie os haga cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también sois circuncidados con circuncisión no hecha a manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultado juntamente con él en el bautismo, en quien también resucitasteis con él por la fe para la operación de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, borrando el acta de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Pueden tomar asiento. El título de este sermón es La filosofía versus Cristo, ¿sí? Lo que vamos a ver a lo largo de estos pasajes en este capítulo 2 es que hay muchos enemigos de Cristo, muchos enemigos que se levantan día a día en contra de Cristo y de su iglesia, ¿sí? Si bien es algo que Pablo ya ha venido hablando, vamos a ver cómo estos enemigos de una manera figurada, digamos, se suben al ring a pelear contra un experto, ¿sí? Se suben al ring a pelear sin entrenamiento, sin capacidad para poder soportar cada uno de los rounds. Por eso usé ese título de La filosofía versus Cristo, porque después también va a tener otros contrincantes como el legalismo, el misticismo, el ascetismo, y cada uno de ellos va a ir poniendo sus argumentos, poniendo o levantándose en contra del cristianismo, pero ninguno de ellos va a poder en contra de Cristo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la suficiencia de Cristo, nos habla de la grandeza de la obra de Cristo, de lo precioso que es el Evangelio, hermanos. Muchos se pierden la bendición de conocer el Evangelio realmente, aunque puede que sean cristianos, ¿sí? Que hayan nacido de nuevo, que la obra del Espíritu Santo esté en ellos, el Espíritu Santo viviendo en cada uno de ellos, se pierden la bendición de conocer el misterio del Evangelio, se pierden la bendición de no conocer cuáles son los regalos que tenemos en Cristo. Y algunos de ellos ya hablaron nuestros hermanos en esta mañana, ¿sí? Pero vamos a ver, de acuerdo a lo que dice Pablo en este capítulo 2, cuáles son estos preciosos regalos que tenemos en Cristo. Pero uno de los grandes enemigos del Evangelio, incluso hoy en día, es la filosofía, ¿sí? Y como introducción para entender a qué nos referimos, o a qué se refería Pablo, mejor dicho, cuando hablaba de filosofía, ustedes saben que el término filosofía quiere decir sofía, que viene de sabiduría, y fileo, que es amar, ¿sí? Son palabras conocidas para nosotros, porque las vemos también en el Evangelio como palabra amar, fileo. Entonces es el amor a la sabiduría, el amor a la verdad o el amor a conocer la verdad. Y por eso el ser humano de alguna manera es el argumento que tiene para decir, bueno, esta es la verdad. O no hay verdades absolutas, ahora esta es la nueva verdad. ¿Y cómo medir algo que no tiene parámetros? ¿Cómo ponerle límites a algo, ¿sí?, que cada uno puede determinar? Eso es la filosofía, de eso se trata la filosofía. Yo tengo un pensamiento, lo desarrollo, lo argumento, ¿sí? Pongo objeciones a esos argumentos y lo voy probando. A medida que pasa el tiempo lo voy probando. Y esa es mi verdad. De eso se trata un poco la filosofía. Y esto es lo que ellos habían o se estaba introduciendo en la iglesia en Colosas, y era peligroso
para la doctrina del Evangelio, tanto que Pablo les advierte que no se muevan del Evangelio que han recibido, no se muevan de la fe tal cual como la recibieron, ¿sí? No se aparten de eso, porque no hay otra verdad. Bueno, el mensaje para nosotros es el mismo hoy, no nos apartemos del Evangelio, no nos apartemos de la verdad tal cual la recibimos a través de su palabra, porque no hay otra verdad, no hay otra forma, ¿sí? Algunos dicen, bueno, yo lo puedo racionalizar, si yo no lo puedo comprobar, entonces para mí no es real. Si yo no lo puedo probar, entonces para mí no es real y por eso no creen en el Evangelio. Vamos a buscar, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, Dios le dice esto a sus hijos, ¿sí? 1 Corintios 2, 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Cosas que ojo no vio, ¿sí? Que no se pueden conocer por medio de la razón, que no se pueden asumir por medio de la razón. No es que nuestra fe sea un salto al vacío o un suicidio intelectual, como muchos dicen, sino que no se trata únicamente de la razón. No es que si yo no lo veo, no lo puedo creer. Eso es lo que la filosofía dice. Pero el Evangelio dice, yo les voy a mostrar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Ese es el razonamiento. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Tampoco se puede comprobar por medio del empirismo, es decir, por medio de las cosas que nos rodean. Todas esas cosas son las herramientas de la filosofía y todas esas cosas lo único que hacen es confundir a la mente del ser humano. Dios dice, yo se las voy a revelar, ¿sí?, a aquellos que le aman. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, dijo, el cristianismo es la religión de los débiles. Fíjense lo que estaba diciendo, el cristianismo es la religión de los débiles, es decir, el cristianismo es para aquellos que no pueden pensar mucho, ¿sí? Les estaba diciendo, el cristianismo es para aquellos que no pueden tener un gran razonamiento. Para ellos es el cristianismo, menospreciando a Dios. También declaró, Dios ha muerto, ¿sí? Ahora con el resurgimiento de la razón, con el resurgimiento del pensamiento filosófico, dice, ya no necesitamos a Dios. Y por eso dice, Dios ha muerto, en el sentido de que antes explicábamos las cosas por medio de Dios, pero ahora que tenemos razonamiento y la capacidad de pensar libremente, ya no necesitamos a Dios. Eso es lo que decía Nietzsche, ¿sí? Y esto es tal cual lo que el corazón del hombre busca, separarse de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22, encontramos esto, ¿sí? Que el hombre, habiendo conocido a Dios, no lo glorificó como Dios, sino que se hizo imágenes y adoró a la criatura en vez de al Creador. Entonces, ¿qué es lo que fue pasando a partir del siglo XIX? Bueno, el desarrollo filosófico del pensamiento y demás fue ganando terreno y todo aquello que tenía que ver con la piedad fue desplazándose. Y cada vez tenemos más o menos, mejor dicho, rastros de la piedad en nuestra sociedad. La gente trata de sacarse a Dios de encima, trata de desligarse completamente de Dios. Y la filosofía es un buen argumento para hacerlo, ¿sí? Los colosenses tenían sus propios filósofos y a Pablo le preocupaba esta pureza doctrinal, que esta pureza doctrinal se corrompiera, que se dejaran fascinar por el pensamiento de los filósofos. Hermanos, debemos tener cuidado para no dejarnos fascinar por el pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico, lo vamos a ver ahora, ataca a los dos pilares de la fe. Ataca a los dos pilares de la fe. Déjenme mostrarles del versículo 8 al 15. Pablo va a hablar de la filosofía como un argumento en contra de la fe, ¿sí? La filosofía como un argumento en contra de la fe. Del versículo 16 al 17 va a hablar del legalismo. Este legalismo dentro de la iglesia también ataca a la fe.
el misticismo, el versículo 18 y 19, hablar del misticismo, y el versículo 20 al 23 para terminar acerca del ascetismo, ¿sí? Todos estos sismos, el legalismo, ascetismo, etcétera, eran ataques en contra de la doctrina, y los pilares de la fe, de nuestra fe, son la deidad de Cristo y la suficiencia de Cristo, ¿sí? La deidad de Cristo y la suficiencia de Cristo. Entonces, ¿qué hacían estos filósofos? Atacar a la deidad de Cristo. Bueno, en realidad, pensalo bien, ¿sí? Pensalo bien, razonalo, porque ¿cómo es posible que el Eterno se hizo hombre? ¿Cómo es posible que el inmortal muriera? No es posible por medio de la razón, ¿sí? Entonces, recordamos nuevamente, Pablo le dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que el Señor nos muestra a través de su palabra. Pero otro pilar importante en nuestra fe, aparte de la deidad de Cristo, es la suficiencia de Cristo. Bueno, estos filósofos atacaban la deidad de Cristo para debilitar la fe y atacaban la suficiencia de Cristo. Por eso aparecen los moralistas, por eso aparecen los místicos, diciendo, bueno, está bien, si vos querés creer en Cristo, creés. Nosotros te ofrecemos la filosofía, pero bueno, si no querés, así créelo también. Pero tal vez Cristo no es suficiente, necesitas algo más. Necesitas algo más a tu fe. Necesitas agregarle algo más. Y esto lo que trata de hacer es derribar la doctrina bíblica. Y por eso Pablo les recuerda, no se aparten de la fe, no se aparten del Evangelio. Pablo expone, digamos, a estos falsos cristianos, la palabra de Dios expone, le saca la careta a estos falsos predicadores, ¿sí? Y nos demuestra a nosotros la riqueza que tenemos en Cristo, la verdadera riqueza, el verdadero tesoro que tenemos en el Evangelio de Jesucristo. Y ahora sí vamos a nuestro primer punto, la deficiencia de la filosofía, ¿sí? La deficiencia de la filosofía. Versículo 8 al 10. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Así arranca Pablo este versículo 9. Miren que nadie los engañe. ¿Sí? Es nuestro trabajo, nuestra tarea, cuidar de lo que hemos recibido. Y para eso debemos mirar y mirar con atención, porque lo que está en juego es la cautividad del corazón. ¿Sí? Ya no podemos perder nuestra salvación, y ahora Pablo lo va a demostrar, no podemos perder nuestra salvación, lo que tenemos en Cristo es para siempre, pero sí podemos volver a esclavizar nuestro corazón a los rudimentos del mundo, a las cosas o al pensamiento de este mundo, ¿sí? Eso sí puede afectar nuestra vida cristiana, eso sí puede afectar nuestra comunión con Dios y la comunión con nuestros hermanos. O piénselo así, ¿cuánto de este pensamiento ha entrado en las iglesias? Vamos a ver un ejemplo. ¿Ha escuchado alguna vez de los jóvenes, o de los no tan jóvenes también? No, yo no me quiero casar, ¿sí? No me interesa casarme, no me interesa tener hijos, yo puedo vivir con mis padres hasta los 40, hasta los 45 años no pasa nada. ¿De dónde sale eso? Está bien que si alguien tiene el don de abstinencia y decide para su vida dedicarse al Señor y no casarse, lo puede hacer, dice Pablo en su palabra, así que en la palabra de Dios que lo puede hacer, pero este pensamiento ahora ha inundado a los jóvenes cristianos, ¿sí? Dicen, no lo necesito, no me interesa, y como que no fuera importante. Y este mismo pensamiento, ¿sí? Está en el mundo. Este es el pensamiento que el mundo tiene. No necesito tener responsabilidades, no quiero tener responsabilidades. Quiero tener la libertad de poder decidir hacer lo que quiera, cuando quiera, sin rendirle cuentas a nadie. ¿Sabe quién piensa así? Satanás, ¿sí? Estando en la gloria, estando en la presencia de Dios, dijo, yo no necesito rendirle cuentas a Dios, yo quiero ser adorado como Dios. Yo quiero, digamos, en algún sentido ser mi propio jefe, ¿sí? Quiero hacer lo que yo quiero. Por eso, este pensamiento filosófico que entra dentro de las iglesias, puede entrar a nuestra vida, nos puede esclavizar nuestro corazón, puede esclavizar nuestra mente.
Es solo un ejemplo, pero hay muchos ejemplos más en nuestra vida cristiana. ¿Sí? No necesito la oración. ¿Para qué orar? Eso puede esclavizar mi corazón, ¿sí? A vivir de una manera sentimental, emocional. Yo hago y vivo de acuerdo a lo que siento. Si hoy me siento perdonado o me siento bien espiritualmente, mi día va a estar bueno, ¿sí? Mi día va a andar bien. Si no me siento tan bien, bueno, entonces mi día va a ser todo malo. Ese es pensamiento filosófico dentro del corazón de los creyentes. Por eso Pablo le dice, miren, que nadie los engañe. Fíjense que no es que accedemos de alguna manera voluntaria, corriendo, digamos, hacia el engaño, sino que mire que nadie os haga cautivos. Aquel que cautiva, eh, aquel que cautiva te lleva a la fuerza, ¿sí? Te lleva con engaños. Esto pasaba con los pueblos que eran conquistados, ¿sí? Con engaños, de una manera sutil, que nadie os haga cautivos. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de servidumbre o de esclavitud, dice la Reina Valera, ¿sí? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, hermanos. Cristo nos hizo libres. Y la filosofía de estos falsos maestros, la filosofía que hoy entra dentro de las iglesias, hace cautivos o hace sujetos al yugo de servidumbre nuevamente. No deja vivir la vida cristiana tal cual como hemos recibido en Cristo, de una manera libre, de una manera preciosa. La mentira se parece mucho a la verdad. Recordemos eso, que para que una mentira sea creída, ¿sí? Debe ser muy parecida a la verdad. Incluso ahora surgen muchos reformados, muchas personas que creen en las doctrinas de la gracia, que de alguna manera predican esas doctrinas de la gracia, ¿sí? Pero que todavía su corazón está en servidumbre. No predican todo el Evangelio de Jesucristo, no predican la libertad del Evangelio de Jesucristo, predican solamente una parte de eso. Y eso lo usan como un engaño para atraer a personas, ¿sí? No solamente el dinero es un buen motivo para estos falsos maestros para atraer personas hacia sí mismos, sino también a veces la gloria misma de ellos, ¿sí? Ellos buscan su propia gloria. Tienen olor a oveja, se parecen mucho a una oveja, pero cuando vos te acercás y empezás a mirar con detenimiento, te das cuenta que es un lobo, ¿sí? Te das cuenta que es un lobo. Podemos decir la dentadura los delata, ¿sí? Tienen colmillo. No son como las ovejas, no son ovejas de Cristo. Y estos llevan cautivos, presos, secuestran el corazón de muchos. La filosofía es el amor a la sabiduría, y esto también inunda el corazón de muchos creyentes, armando teorías acerca de quién es Dios, teniendo teorías propias acerca o reinterpretaciones acerca del mundo, teniendo reinterpretaciones acerca del significado de la vida, ¿sí? ¿De qué manera entra esto en nosotros? Bueno, cuando nos convertimos en filósofos de la palabra. Nosotros no somos llamados a ser filósofos de la palabra. No es a sacar nuestra propia conclusión de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros comparamos un pasaje del Nuevo Testamento con uno del Antiguo Testamento, y no en un solo pasaje, sino en varios pasajes para ver lo que Dios está diciendo a través de su palabra. No podemos darnos el lujo de filosofar o buscar nuestra propia verdad o reinterpretación de acuerdo a la palabra de Dios, usando la palabra de Dios. Muchos, en busca de la sabiduría, buscan teorías acerca de quién es Dios, cuando su palabra misma está demostrando quién es Dios, está dándole significado a cada pasaje. Sin embargo, hay muchos que hacen esto, ¿sí? También en este tiempo en este tiempo de los colosenses, sectas filosóficas, ¿sí? Tenemos las escuelas judías, los fariseos, los saduceos, los esenios. Cada uno de ellos tenía de alguna manera una postura diferente. Eran judíos, todos judíos, pero cada uno tenía un pensamiento distinto. Bueno, en el cristianismo no es así, ¿sí? La palabra de Dios es una.
La verdad del Evangelio es una. Podemos tener diferencias doctrinales con respecto a cosas que son secundarias, digamos, en cuanto a la fe, pero en el Evangelio debemos estar de acuerdo. Si no, alguien está errando en eso, ¿sí? Fíjense la manera que Pablo dice que estas filosofías entran en la vida de los cristianos o pueden entrar en la vida de la iglesia. Versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Tradiciones. Esa es una buena manera en la que la filosofía puede entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Por medio de tradiciones, adoptando tradiciones antes que los principios bíblicos. Eso puede pasar, ¿sí? Que alguien adopte una tradición antes de entender el principio bíblico. Marcos capítulo 7, acompáñenme, Marcos capítulo 7, versículo 5. Versículo 5, versículo 8 y 9. Entonces le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Versículo 8 y 9. Porque dejando el mandamiento, esto es la acusación de Jesús, porque dejando el mandamiento de Dios, mantenéis la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de las copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien anuláis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Sí? Como siempre decimos que la cola no mueva al perro, ¿no? Que es al revés, el perro mueve la cola. No podemos poner primero la tradición, si bien nosotros tenemos una tradición y es una tradición reformada, ¿sí? Tenemos una historia como cristianos, no podemos dejar que eso mueva nuestra fe, que ese sea el timón de nuestra fe. El timón de nuestra fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos conduce al verdadero evangelio de Jesucristo, dejando las tradiciones de lado. Y en esto no puedo dejar de pensar en los católicos romanos, ¿sí? Ellos están llenos de tradiciones y de esa manera, por medio de las tradiciones, anulan el mandamiento. Ponen primero la tradición antes que el mandamiento, ¿sí? Eso es una forma de dejar entrar la filosofía a nuestro corazón. Segundo, lo que Pablo dice, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conforme a los rudimentos del mundo, es decir, conforme a la vida del mundo, ¿sí? A los parámetros del mundo. Estos rudimentos del mundo, podemos decir, son las leyes del mundo, ¿sí? El pueblo del Señor no es llamado a eso. Nosotros debemos dejar de lado los rudimentos del mundo. Debemos abandonar los rudimentos del mundo. No podemos filosofar o pensar o razonar sobre muchas cosas, ¿sí? Yo puedo tener mi receta para hacer el pan y otro puede tener otra y podemos en ese sentido filosofar y discutir, bueno, yo lo hago así, le echo tanto manteca, el otro dice, no, yo le echo grasa. Está bien, cada uno tiene su postura y lo puede hacer, pero la palabra de Dios no es para hacer eso. La palabra de Dios no nos permite hacer eso. La palabra de Dios nos marca que hay un camino, que hay un mensaje, y ese mensaje debe ser predicado y creído. Bueno, nosotros no podemos apartarnos de esa receta, por así decirlo, si lo podemos llamar de esa manera. No podemos apartarnos de lo que Dios está diciendo, mandando en su palabra. No podemos filosofar en cuanto a la fe. No podemos dejar entrar el pensamiento del mundo a nuestra fe, porque va a derribar uno de los dos pilares. O va a tratar de derribar la deidad de Cristo o va a tratar de derribar la suficiencia de Cristo, ¿sí? Cualquiera de estas cosas es peligroso, es muy peligroso para nuestra vida. La filosofía te invita a pensar mucho, a preguntarte, a razonar, pero no tiene respuestas. Las respuestas las tiene la palabra del Señor, ¿sí? Por eso, hermanos, la filosofía es insuficiente. Fíjense, versículo
9 lo que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? O de la divinidad, dice esta versión. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. Es decir, en Cristo estamos completos. En Él tenemos el mensaje completo. En Él tenemos lo que necesitamos como cristianos. ¿Para qué filosofar? ¿Para qué inventar? ¿Para qué, como decimos en criollo, para qué guitarrear en cosas que nosotros debemos conocer por medio de la palabra? No necesitamos hacer eso, no necesitamos exponer nuestro corazón bueno, cada uno tiene su interpretación y así vívalo. No debemos caer en eso, debemos tener cuidado, debemos mirar con atención para no ser engañados, para no ser cautivados por esta clase de nuevas filosofías que nos llevan a apartarnos de aquel en quien tenemos todas las cosas, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En Cristo estamos completos, ¿sí? Habita corporalmente toda la naturaleza divina. Él es Dios y lo es para siempre. ¿Por qué Pablo resalta esto? Porque, como dijimos hoy, hay dos pilares, la divinidad de Cristo, ¿sí? Y la suficiencia de Cristo. Entonces, si nosotros no tenemos en claro la divinidad de Cristo, si nosotros no tenemos en claro que Cristo es Dios, ¿sí? Que este hombre que caminó entre nosotros, como decían los apóstoles, este hombre que fue castigado, que fue crucificado, es Dios, entonces nuestra fe se va a debilitar. Nuestro corazón se va a dejar cautivar por cualquier otra cosa y vamos a terminar corriendo detrás de otra cosa que no es el Evangelio, ¿sí? En Él habita corporalmente la naturaleza divina. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Y lo será para siempre. Él es Dios, hombre, ¿sí? Él es Dios, hombre. Porque Él es quien es, nosotros podemos estar completos en Él. Si entendemos que Él como hombre vino a este mundo, tomó nuestro lugar, ¿sí? Como nuestro representante, pagando por nuestra culpa, por nuestros pecados en aquella cruz, sufrió la ira de Dios, entonces nuestra fe no va a flaquear, nuestra fe no se va a dejar arrastrar por otra cosa que no sea la palabra de Dios. Si conocemos quién es Él, entonces vamos a saber quiénes somos nosotros. Fíjense que una de las grandes preguntas de la filosofía es ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos en este mundo? Sí, bueno, las preguntas están bien, las preguntas están buenas de alguna manera, pero la respuesta, ¿dónde la encontramos? En la palabra de Dios, ¿sí? Si sabemos quién es Él, vamos a saber quiénes somos nosotros, por qué estamos en este mundo, cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces no necesitamos la filosofía, no necesitamos el pensamiento moderno, no necesitamos el declara y recibe, no necesitamos ser prosperados y bendecidos más allá de la fe. Necesitamos todo lo que se encuentra en Cristo, necesitamos todos los tesoros que han sido revelados para nosotros en la palabra de Dios. Si sabemos quién es Él, sabemos quiénes somos nosotros. Y de esa manera vamos a poder vivir una vida plena en Cristo. Vieron que somos llamados a vivir una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Para qué? Para que yo me vuelva para atrás, para que vuelva a caminar los mismos caminos que caminaba cuando estaba sin Cristo, pensando, armando mi propia filosofía del cristianismo, armando mi propio pensamiento e interpretación acerca de ciertos pasajes. No, para disfrutar de la libertad que tenemos ahora en Cristo, para disfrutar de todos los tesoros que han sido escondidos por mucho tiempo, pero que ahora han sido revelados a través de Jesucristo. Después de la caída el hombre está incompleto, ¿sí? Está muerto en sus pecados, en sus delitos y pecados, pero sigue incompleto, vive una vida aparte de la voluntad de Dios, mentalmente incompleto porque desconoce la verdad suprema, ¿sí? Entonces, vieron que aunque estos pensadores modernos son muy inteligentes y tienen muchos estudios y demás, siempre se encuentran incompletos, siempre les falta algo por alcanzar, siempre les falta algo por descubrir. ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen la verdad del Evangelio, porque no conocen la verdad suprema. El cristiano
le pueden faltar muchas cosas, pero tiene la verdad del Evangelio. ¿Sí? Decir que un cristiano está incompleto en cuanto a la fe para ser salvo es una de las mentiras de los herejes. Decirle al cristiano, que es lo que decían los colosenses, estos herejes, a los colosenses, necesitan algo más, necesitan pensar más, necesitan razonar más, necesitan un conocimiento más elevado, y ese conocimiento lo tenemos nosotros. ¿Sí? Esta era una de las mentiras. Es decirle al cristiano, bueno, está bien, sos cristiano, pero te falta algo más. Fíjense cómo aparece esto en nuestra vida hoy. Bueno, sos cristiano, fuiste salvado, pero tené cuidado, podés perder tu salvación. Pensá bien, fíjate porque podés perder tu salvación. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Moralismo, misticismo, filosofía cristiana, si se puede decir de alguna manera. Entonces, el cristiano no está incompleto, hermanos. El cristiano no está incompleto. Acá está hablando de la salvación, ¿sí? Porque cuando decimos, bueno, todavía no hemos sido perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Obviamente falta completar a nosotros madurez, falta que nosotros crezcamos. Siempre nos falta por aprender mucho más de la palabra del Señor, pero no estamos incompletos en cuanto a la salvación. No es que nos falta algo para la salvación. Los católicos creen eso, les falta algo para la salvación, la santificación, ¿sí? Y como no alcanzamos en esta vida a cumplir toda la santificación, está el purgatorio, para que vos termines de santificarte ahí. Esa es una mentira de los herejes. Pero los evangélicos también tienen sus mentiras y dicen, muchos evangélicos dicen, te falta algo para la salvación, ¿sí? Te falta completar algo, podés perder tu salvación. Acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud, por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuéramos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. ¿Sí? Fíjense lo que este pasaje dice, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos ha dado por completo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Te ha hecho nacer de nuevo, como decía nuestro hermano hoy. ¿Sí? Hemos sido renacidos para una esperanza viva. Ahora nos queda terminar de correr la carrera que tenemos por delante. Pero todas estas grandísimas promesas nos han sido dadas en Cristo. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Cristo es suficiente. ¿Sí? Algunos temen decir Cristo es suficiente porque dicen o usan este argumento para decir, bueno, si Cristo es suficiente, yo no necesito bautizarme. Si Cristo es suficiente y yo debo solamente creer en Cristo, ¿para qué voy a ser miembro de la iglesia? ¿Sí? Incluso alguno podrá pensar, bueno, si Cristo es suficiente, entonces, si Él ya me salvó, ¿para qué leer la palabra de Dios? ¿Para qué orar? ¿Para qué estar junto con los hermanos? No necesito de nada de eso. Alguno podrá pensar, bueno, si Cristo es suficiente, ¿para qué tenemos una confesión de fe? ¿Sí? Bueno, no nos referimos a eso, ¿sí? Cristo es suficiente porque Cristo nos ha revelado por medio de la salvación en Él todas las victorias que tenemos en Cristo. Y ahora lo vamos a ver. Todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Primero que nada, el bautismo, la cena del Señor, son mandatos del Señor, ¿sí? Es algo que Dios nos pide en su palabra que hagamos. Al igual que ser miembros de una iglesia local. Pero si te queda alguna duda con respecto a la confesión de fe, déjame decirte que la confesión de fe no tiene otro centro que no sea llevarte a Cristo, mostrarte a Cristo. Nosotros no idolatramos la confesión de fe no está por encima de la palabra de Dios,
la confesión de fe la usamos como una herramienta que nos lleva a la verdad que creemos y confesamos. Y no tenemos vergüenza de decirlo. Esto creemos y confesamos, ¿sí? Lo que la confesión de fe dice. Alguno podrá tener alguna diferencia en cuanto a, bueno, puede tomar algún punto de la confesión y decir, bueno, yo no estoy seguro en cuanto a esto, ¿sí? Pero no es una exigencia aparte de la fe. No es que si vos no sos en 1689, si no sos cristiano, si no sos de la confesión de fe, no sos cristiano, sino que lo que se exige, por así decirlo, para la membresía de esta iglesia local es someterse a la confesión, ¿sí? Porque esto creemos y confesamos, y no crear disturbios o perturbar la paz del pueblo del Señor. Pero ninguna de estas cosas son necesarias para nuestra salvación, ¿sí? No son esenciales para nuestra salvación. Sí reflejan lo que nuestra salvación es en nuestra vida. Cuando nos bautizamos no lo hacemos para ser salvos, lo hacemos porque hemos sido salvados. Cuando participamos de la cena no es para ser mejores cristianos, es porque conmemoramos la muerte de Cristo que nos otorgó toda victoria en Él, ¿sí? Por eso Cristo, y solo Cristo es suficiente. Por eso el mensaje de Pablo para los colosenses es: no se dejen hacer nuevamente esclavos por medio de filosofías o nuevos pensamientos. Hermanos, el mensaje para nosotros es el mismo. No nos dejemos hacer esclavos de otra cosa que no sea el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál sería el argumento por el cual yo no debería aceptar otra cosa que no sea el mensaje de la cruz? ¿Por qué debería hacer eso? Porque solo Cristo nos da salvación completa, perdón completo y victoria completa, ¿sí? Solo Cristo nos da salvación completa, perdón completo y victoria completa. Fuera de Cristo no hay esto. Fuera de Cristo cualquier pensamiento, cualquier razonamiento te va a llevar a hacerte muchas preguntas y a pasar mucho tiempo pensando y razonando sobre cosas que no se pueden explicar naturalmente. Pero solo Cristo te puede dar una salvación completa. Solo Él puede perdonar tus pecados y solo Él puede darte la victoria en este mundo, ¿sí? Veamos del versículo 11 al 15 esta salvación completa que recibimos en Cristo. Esta es una de las razones, hermanos, y la mejor razón por la cual nosotros no debemos dejarnos cautivar por otro mensaje que no sea el de Cristo. Esta es la razón principal porque en Cristo tenemos salvación completa. Versículo 11, Colosenses 2:11, en quien también sois circuncidados con circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultado juntamente con Él en el bautismo, en quien también resucitasteis con Él por la fe para la operación de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, ¿sí? Entonces, ahora estamos completos en Cristo. Y fíjense lo que Pablo usa acá. Recuerden que muchos de estos eran judíos y muchos gentiles. Pero habla de la circuncisión. ¿Por qué habla de la circuncisión? Bueno, había dos líneas en cuanto a la circuncisión. Unos creían que la circuncisión era para salvación, ¿sí? Que por medio de la circuncisión, como dicen, nosotros somos hijos de Abraham, si estás circuncidado, entonces sos el pueblo del Señor. ¿Qué hacían, por ejemplo, los judaizantes con las iglesias de los Gálatas? Bueno, iban y le decían, bueno, aparte de Cristo, de creer en Cristo, de la fe, deben circuncidarse. De esa manera cumplen todo lo que tiene que ver con Dios. De esa manera no queda nada fuera, ¿sí? Porque si quedara alguna duda con respecto a algo, bueno, entonces por lo menos son circuncidados. Son judíos, ahora cristianos, pero por lo menos son circuncidados. O no son judíos, pero por lo menos ya tienen la circuncisión. Creían de alguna manera que era para la salvación. De la misma manera muchos creen hoy que si te bautizás vas a ser salvo, ¿sí? Si te bautizás vas a ser salvo. Vemos por la palabra de Dios que no. La otra rama decía que era una señal de que el hombre necesitaba purificación.
¿sí? Recuerdan que se cortaba el prepucio del órgano sexual del hombre y de esta manera purificaba, digamos, la descendencia. ¿Por qué? Porque era una señal de purificación, de cortar el prepucio. ¿Sí? Entonces, todo lo que viniera después, la procreación iba a ser santificada. ¿Sí? Entonces, estas eran las dos ramas, por así decirlo, en cuanto a la circuncisión, pero dice Pablo, nosotros no confiamos en la circuncisión hecha en la carne, hecha por la mano. No estamos confiando en el ritual, no estamos confiando en lo exterior, no estamos confiando en lo que los hombres pueden hacer. ¿Sí? Como cristianos no estamos confiando en si somos bien guiados o no, si la predicación es excelente o no, si nuestros hermanos son buenos hermanos o no. No estamos confiando en lo exterior, no estamos confiando en lo que podemos recibir de otros, estamos confiando en la circuncisión hecha en el corazón que fue hecha por Cristo. Por eso Cristo es suficiente, porque Él como judío, ¿sí? Fue circuncidado, pero su circuncisión fue mucho más profunda que eso, ¿sí? Él estaba siendo el representante perfecto de todo ser humano, tanto de judíos como de gentiles. Nosotros nos identificamos como gentiles, no como judíos, pero esa circuncisión fue hecha en nuestro corazón. Pablo dice que fue hecha en nuestro corazón como una señal de la justicia de Dios. Romanos 4:11 dice, y recibió, hablando de Abraham, recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo estando en la incircuncisión para que fuera padre de todos los creyentes, no circuncidados, para que también a ellos les sea atribuida justicia. Es decir, eh, Abraham recibió la circuncisión o recibió esta circuncisión antes de ser circuncidado, ¿sí? Romanos 4:11. La recibió como una señal de la justicia. Esto es lo que Dios hace en el corazón, justifica, circuncida el corazón. Entonces, ¿es necesaria ahora para la fe el circuncidarse? Obviamente que no, ¿sí? Obviamente que no. De la misma manera decimos, no es necesario ningún ritual para nosotros, para ser cristianos. El nuevo nacimiento lo da Dios, ¿sí? El nuevo nacimiento nos da Dios por medio de Jesucristo. Muchos falsos maestros hoy en día tratan de hacer una mezcla entre lo judío y lo que hoy llamamos, ¿sí? Como cristianos, la fe. Entonces tratan de hacer una mezcla y son de alguna manera judaizantes, ¿sí? Usan banderas judías, hablan en hebreo, llaman a Jesús de Yeshua, y eso no lo hace más cristiano, eso no lo hace más puro. Hermanos, no necesitamos caer en eso. Eso es parte del pensamiento filosófico, eso es parte del desarrollo del razonamiento, tratando de vivir una vida de una manera carnal, digamos, a entrar en la vida de la iglesia. No es necesario. Necesitamos solamente a Cristo, porque Él, solamente Él puede hacer una circuncisión en nuestro corazón. Hacemos parte del pueblo, hacemos parte de su pueblo, ¿sí? Él es superior. Removió la naturaleza pecaminosa caída y nos ha dado una nueva vida a través de su sacrificio. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Fíjense, versículo 12. Colosenses 2:12 dice, sepultado juntamente con él en el bautismo, en quien también resucitasteis con él por la fe para la operación de Dios que lo levantó de los muertos. Es decir, fuimos unidos a Cristo, fuimos metidos dentro de su sacrificio y por eso somos su pueblo, somos de Él y solamente lo necesitamos a Él. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? Nosotros somos los de la circuncisión, los hijos de Abraham, del cual habla Romanos. ¿Por qué? Por la fe. Amén. Solo en Él tenemos salvación completa. Pero también
Solamente en Cristo tenemos perdón completo. Versículo 13 y 14. Solamente en Cristo tenemos perdón completo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? Estábamos muertos, estábamos perdidos, incluso no teníamos la circuncisión, ¿sí? Si alguien estaba confiando en la carne. Pero nos dio vida juntamente con Él. Recuerden lo que Pablo acaba de decir, fuimos metidos en el bautismo por su muerte, así que es lo que representa. Fuimos bautizados en la muerte de Cristo, pero Dios lo levantó de los muertos a Él y también nos levanta de los muertos a nosotros. Nos dio, dice, vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuál es la señal, cuál es la muestra de que hemos muerto, sido bautizados con Cristo y hemos nacido para vida nueva? Que todos nuestros pecados son perdonados. Hermanos, no debemos vivir por sentimientos, no debemos vivir por sensaciones. Pero díganme si no es la sensación más hermosa o el sentimiento más hermoso saber que hemos sido perdonados. Saber que toda nuestra culpa ha sido quitada. Que nadie nos podrá acusar delante del trono de Dios de nuestros propios pecados. Bueno, esto no solamente es una sensación, no solamente es un sentimiento, es una realidad para todos aquellos que confían en Cristo. Todos nuestros pecados han sido perdonados, ¿sí? Todos nuestros pecados. ¿Usted puede contar sus pecados? ¿Recuerda todos sus pecados desde que nació? No son incontables, hermanos. No nos alcanzaría tal vez el día si los pudiéramos enumerar. Sería un número con muchos ceros atrás, ¿sí? Porque hemos pecado grandemente en contra de Dios. Pero déjenme decirles algo. Cristo perdonó todos nuestros pecados. En Él fuimos llamados a vida nueva. Y no solamente los pecados que pasaron, imagínense si son incontables los pecados que pasaron, cuánto más todos aquellos que habremos de cometer en el futuro. Pero todos esos pecados fueron perdonados para que tengamos vida en Cristo. Estábamos muertos, incircuncisos, siendo enemigos de Dios, teniendo una imagen distorsionada de quién es Dios, pero ahora se reveló Cristo para darnos vida y perdonarnos todos nuestros pecados. Efesios, acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Este pasaje también lo conocemos bien. Resalta nuevamente nuestra unión con Cristo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si pensamos, hermanos, en esto, si meditamos en esto, cuán profundo, cuán rico, ¿sí? Cuán rica es la misericordia de Dios, cuán grande es su amor que perdonó todos nuestros pecados, que nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que hemos sido salvados. Es un regalo precioso de parte de Dios. Por gracia hemos sido salvados. El Salmo 130, versículo 4 y 5, dice, pero contigo hay perdón para que seas temido. Yo esperé a Jehová, esperó mi alma, y en su palabra he esperado. ¿Sí? El versículo 3 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Se dan cuenta de la realidad de la vida del ser humano? Incluso si adoptáramos el pensamiento moderno, la filosofía, nos llevaría a pensar quiénes somos delante de Dios. ¿Quién podrá de nosotros mantenerse en pie delante de aquel que es santo, que es puro, ¿sí? Que es justo? ¿Quién podrá mantenerse? Pero Dios nos dice en su palabra, por medio de Cristo, todos tus pecados te han sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados.
Esto, hermano, es para darle gloria a Dios, es para glorificar el nombre de nuestro Señor y para no apartarnos de la doctrina que hemos recibido a través de su palabra. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la iniquidad, que olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se complace en la misericordia? ¿Sí? ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién puede compadecerse de nosotros? Esto seguramente también nos pasa día a día, ¿sí? ¿Cuál es el rudimento del mundo? ¿Cuál es la ley del mundo? Bueno, vos viví tu vida y hacete vos tus cosas, porque nadie lo va a hacer por vos. Nadie te va a tener paciencia, nadie te va a tener misericordia. Pero fíjense lo que Dios hizo, ¿sí? Fíjense cuál es la ley de Dios, cuál es la palabra de Dios que dice: ¿qué Dios es como tú, que perdonas la iniquidad y que has olvidado el pecado del remanente de tu heredad? ¿Sí? Te has olvidado de los pecados de tu pueblo. No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque lo derramó su ira en Cristo para perdonarte todos tus pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Estas son las características de su perdón. Está lleno de gracia. Su perdón está lleno de gracia. Es un regalo. No tenés que ganártelo. No podés hacer méritos para obtenerlo. Es un regalo de parte de Dios. Está lleno de gracia. Su perdón es completo. Cristo no te perdona en partes, ¿sí? No te perdona un poco y el otro poco veremos, sino que Cristo te perdona por completo. Es un anhelo de Dios. Otra característica del perdón de Dios, que es un anhelo de Él. Él quiere perdonarte. Cuarta característica, es seguro, porque no se basa en nuestra capacidad, se basa en su promesa. Ese perdón es seguro. No importa si te sentís perdonado o no te sentís perdonado, si creíste en Cristo, ese perdón es seguro. Todos tus pecados te han sido perdonados. Ese perdón también es incomparable, como leíamos recién. ¿Quién como nuestro Dios que perdona? Y por último, sexto, ese perdón nos mueve a perdonar a otros. Ese perdón va a provocar a nosotros que aprendamos a perdonar como hemos sido perdonados. Entonces, fíjense qué comparación tiene en esta pelea que planteábamos al principio. ¿Qué oportunidad tiene la filosofía o el pensamiento moderno en contra de las virtudes de Cristo? ¿Qué posibilidad tiene de ser superior a lo que Cristo nos ha dado por medio de su sacrificio? Obviamente, no sirve para nada, ¿sí? Y fíjense la ilustración que pone Pablo al final, versículo 14. De esta manera concluye Pablo esta parte, versículo 14. Borrando el acta de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Por si te queda alguna duda, hermano, había un acta de decretos, ¿sí? Dice la Reina Valera, que nos era contraria. ¿A qué se refiere con esta acta? Primero dice, borrando el acta de las ordenanzas. ¿Qué son esas ordenanzas? ¿Cuáles serán esas ordenanzas? ¿Nuestros pecados? Sí, nuestros pecados, pero ¿por qué habla de ordenanzas? Habla de ordenanzas porque es la ley de Dios, a eso se refiere, a la ley de Dios, hermanos. Solamente con la ley de Dios le basta a Dios para condenarte, ¿sí? No importa si has vivido un año o si has vivido 70, a Dios le basta con su ley para hallarte culpable. Esa es el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa es nuestra carta de presentación, la ley incumplida por nosotros, la ley transgredida por nosotros, por nuestros pecados. Le es suficiente a Dios reflejarnos en su ley para hallarnos culpables. Volvemos al pensamiento de los salmos. ¿Quién podrá, oh Dios, mantenerse delante de ti? ¿Quién podrá permanecer en pie delante de ti? Pero fíjense lo que Cristo hizo. La quitó del medio, ¿sí?
Esta expresión en griego, es borrar, ¿sí? Borrar por medio de la frotación. Es lo que se hacía cuando se trataba de recuperar un papiro, ¿sí? Borrando lo que tenía escrito, lo frotaban, ¿sí? Lo frotaban hasta que se borraba. Entonces, esto es maravilloso para nosotros. Tenemos el perdón de Dios, tenemos la salvación de Dios y tenemos esta victoria, hermanos, que nosotros se nos han borrado todas esas acusaciones en nuestra contra. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley. Cristo, el perfecto, el sin pecado, ¿sí? Tomó nuestro lugar y nos representó de una manera perfecta. Dios borró todos nuestros pecados porque Cristo los pagó. Borró el acta de los decretos que había contra nosotros, la condenación segura que nos era merecida, nos era contraria a esta ley, y la quitó de en medio, la borró para siempre, no dejó rastro alguno, ¿sí? De esos incumplimientos de la ley. Y por último dice, clavándola en la cruz, clavándola en la cruz. Murió con Cristo, ¿sí? Fue sepultada con Cristo. Nuestra culpa fue sepultada con Cristo. Por eso nosotros podemos tener vida nueva, porque en Él fueron muertos todos nuestros pecados. Toda la ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre Cristo. No solamente para que tengamos vida eterna, sino que al resucitar el de los muertos, nosotros resucitemos para vida nueva, hermanos, para que vivamos la libertad que Cristo nos ha llamado a vivir, ¿sí? Para disfrutar de la vida que Cristo nos ha regalado por medio de su sacrificio. Él expuso en aquella cruz, ¿sí? Su ira que nosotros merecíamos. Quitó esa acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Por último, versículo 15. Aparte de perdón completo, aparte de salvación completa, tenemos victoria completa. Tenemos la victoria completa, hermanos. Dice, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Después de haber borrado nuestros pecados, de haber quitado nuestra maldad, ¿sí? Dios hace algo. Despoja a los principados y a las potestades y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto de despojar significa desnudar, sí, y usa la figura de un general romano que expone a sus prisioneros, a sus cautivos, en un desfile triunfal. Entra ese general con todos sus soldados y detrás de ellos todos aquellos que han sido tomados prisioneros. ¿Saben cómo los llevaban? Los llevaban desnudos para avergonzarlos. Bueno, acá Dios dice que Él ha despojado o ha desnudado a las potestades, a Satanás y a sus ángeles, ¿sí? De manera que ya están avergonzados, la victoria es segura, la victoria es de Cristo. Ya no son capaces de engañar, hermanos, al pueblo del Señor porque están expuestos públicamente, los podemos ver claramente. Hermanos, es una responsabilidad para nosotros que miremos como arranca el versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos. ¿Por qué? Porque si somos cautivados, si somos llevados o arrastrados por estos nuevos pensamientos, nuevas filosofías, es por nuestro propio descuido, porque han sido expuestos, ¿sí? Han sido expuestos estos que tratan de engañar aún si fuera posible a los escogidos de Dios. Pero ahora la victoria de Cristo sobre Satanás y sus ángeles nos asegura a nosotros la victoria eterna que tendremos, ¿sí? Tenemos victoria en Cristo. Romanos 8, 37 al 39. Con este versículo terminamos. Romanos 8, 37 al 39. Antes de leerlo, déjame preguntarte, ¿vale la pena buscar otra cosa que no sea Cristo? ¿Vale la pena enredarnos en pensamientos que parecen tener una apariencia de piedad o que son
aparentemente más profundos, más elocuentes, pero que no tienen a Cristo? Obviamente la respuesta es no, ¿sí? No vale la pena, hermanos, no vale la pena si te estás dejando cautivar por otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo, no vale la pena. Romanos 8, 37 al 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni siquiera Satanás ni sus ángeles, ni siquiera el mundo, ni siquiera tu propia corrupción, porque tus pecados han sido perdonados, y eso no es un llamado a vivir un libertinaje, sino a vivir en santidad, pero ni siquiera ninguna cosa creada, ¿sí?, visible o invisible, podrá apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nunca nadie te podrá apartar de aquel en el cual estás completo para siempre. Uno dice la ley, bueno, pero yo sigo quebrantando la ley. Si todos continuamos quebrantando la ley. Pero esa ley ha sido clavada en Cristo, ha sido sepultada juntamente con Cristo y tenemos los resultados de su victoria. Ahora, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, el mensaje para nosotros es, no hay otra cosa que valga más la pena que vivir para Cristo. No hay otra cosa que valga más la pena que conocer día a día a Cristo. No hay otra cosa que valga más la pena que disfrutar de la libertad que nos ha sido dada en Cristo. Hermanos, vivamos, ahora que tenemos este pleno entendimiento, vivamos para la gloria de Dios. Vivamos esforzándonos por santificarnos para su gloria. Aquel que se santifica no lo hace porque quiere ser salvo, lo hace porque ha sido salvado y quiere agradar a aquel que lo compró por medio de la sangre de Cristo. Entonces, teniendo todas estas cosas, salvación completa, perdón completo y victoria completa, vivamos para la gloria de Dios. Amén. Oramos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque no teníamos nada, Señor, no éramos nada,